sufriendo, entre comillas, la consecuencia de un accionar que tiene mucho de inmaduro y de violento y poco de democrático. ¿Usted piensa eso ahora o lo pensaba desde siempre? No, porque esto salió en la campaña y sin embargo Perú Posible no dudó tampoco en apoyar. Porque no era un hecho concreto, porque nosotros pensamos en que el presidente Ollanta iba a actuar con responsabilidad ante evidencias que habían en relación. ¿Y los ha defraudado ahora en el poder? Y en estos momentos lo que estamos viendo es un hecho comprobable, no es un supuesto de un trato privilegiado. Entonces los ha defraudado de lo que ustedes pensaron en la última parte de la campaña. La defraudación es algo más amplio y tendría que ver con todas las acciones de gobierno. No estamos defraudados, por ejemplo, en el manejo económico. ¿Decepcionado es más suave quizás o tampoco? Pero en acciones es que un gobierno no se mide por una acción en concreta. Te puede llevar un encadenamiento de situaciones a una decepción generalizada. El presidente Humala tiene cosas que hay que reconocer, por ejemplo, el buen manejo, el que tenga la economía en piloto automático ya es un mérito, después de las barbaridades que había prometido. Que esté en piloto automático en estos momentos, bueno, pues no, hay que estar tranquilos. Exigimos reformas, pero el piloto automático al menos hasta ahorita está funcionando. Pero en casos específicos como estos, pues simplemente lo que se exige es un accionar más en función de lo que la Constitución plantea, que es el cumplimiento de la ley y cero privilegios para cualquier ciudadano. Todos somos iguales ante la ley. Los ingleses tienen una frase que a mí me encanta, dicen don't tell it, show it, ¿no? Que vendría a ser algo como no lo digas sino demuéstralo. Perú Posible lo ha demostrado, lo que usted me está mencionando ahorita en el Congreso de la República, porque han habido ciertos apoyos, ¿no? Por lo menos dudosos, ¿no? Cuestionables. Ciertos blindajes, Chejade, por ahí también, ¿no? Que Abugataz no baje al llano a explicar el tema. Hay una se condice lo que usted menciona ahorita, supongo que también habla como secretario general del partido, secretario nacional del partido, y lo que ha hecho la bancada. Que el presidente del Congreso no haya bajado al llano es responsabilidad de Javier Velázquez Gesquén y de los que presentaron la moción, no de Perú Posible. Bueno, ya vamos a Chejade entonces, ¿no? Se le blindó ahí también, ¿no? Pues decir, bueno, se condice lo que usted dice con lo que Perú Posible ha hecho en Congreso. Claro, podríamos seguir retrocediendo. Nosotros hemos manifestado en diversas oportunidades nuestra inconformidad ante determinados eventos y el tema del blindaje no es algo que esté de la mano con Perú Posible. Nosotros en Perú Posible más bien estamos diciendo cómo nos gustaría que haya una agenda parlamentaria para poder ponernos de acuerdo y que nuestros votos sean utilizados en beneficio del país. Correcto. Pero Perú Posible no es un acompañante siniestro, ¿no? Que simplemente tiene que salir en determinados blindajes. Ese papel para Perú Posible no lo queremos y es algo que se está discutiendo al interior. Bonito punto, entonces, hay un tema ahí dentro de Perú Posible que se está criticando. No olvidemos que recién está empezando la segunda legislatura y por lo tanto este es un buen momento. Mañana se reúne la bancada parlamentaria, luego se reunirá la comisión política y analizaremos si vale la pena seguir en ese plan. Lo que pasa es que desgraciadamente ahí está la agenda de los temas principales en el Congreso, pero siempre viene el huesito, que son problemas, debates, acusaciones, corrupción y todo, y en esos puntos también la gente tiene que ver cómo responde un partido, no es solamente decir, bueno, muéstrame la agenda, los temas importantes y ahí te vamos a apoyar, también viene con hueso, y en esas situaciones feas, eso que yo llamo los huesos, ahí también es que una bancada demuestra lo que es. Así es, y por esa eso es la tenemos, pregunta. y En por Perú eso, Posible me dice tenemos... que algo se está debatiendo adentro. No estás contento tú con lo que hace la bancada. Y por eso, no, yo sí creo que la bancada puede asumir posiciones de mayor liderazgo y protagonismo, pero también tenemos que ver cuál es la opción, ¿no? Entregarnos al fujimorismo y al aprismo, que lo único que están haciendo es boicotear cualquier iniciativa de lucha contra la corrupción. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es tratar de poner en cauce lo que hoy día vemos como un desorden, que es el manejo del Ejecutivo, con ministros comentaristas de la realidad y no ejecutores, ¿no? Que son muy buenos comentaristas, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero no ejecutan absolutamente nada y justifican más bien irregularidades. Ese es el papel que nosotros reclamamos. ¿Por qué? Porque con eso también se levanta el nivel del juego político, que en estos momentos está abocado a una serie de diatribas, intercambios de adjetivos, insultos, etcétera, etcétera, y discusión de temas realmente menudos y no los que necesita el país. ¿Cuál es la agenda entonces que se está debatiendo al interior de Perú Posible, que deben ser los puntos fundamentales que esta legislatura debe aprobar? La esquina, por ejemplo, más que la legislatura, una que tiene que ver con el control político, que es el tema medioambiental, que es algo que preocupa a Perú Posible, la presencia de represas en la zona de Inambari, por ejemplo, es algo que lo cual nosotros no pensamos acompañar. Eso lo ha dicho el mismo presidente Alejandro Toledo, y se sabe que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dice: mi único punto de agenda es el acuerdo energético, en el viaje que viene para acá. Inundar la selva, ¿no?, a costa de nuestra biodiversidad, toda la energía para ellos y la desgracia para nosotros, es algo que Perú Posible no piensa atender. Por otro lado, nosotros creemos en un debate sobre una reforma laboral, que a la fecha está pendiente,
El 66% de peruanos menores de 35 años trabajan en condiciones deplorables, con recibo o con propina, no están cotizando ni para pensión ni para salud, y en 30 años estos jóvenes que hoy en día pueden aceptar un recibo por honorarios profesionales se verán pues en el drama de no tener ni pensión ni derecho a salud. Eso es una bomba de tiempo para el país. Se requiere una gran reforma laboral, cosa que no se discute. Nosotros también queremos una agenda de competitividad, empezar un gran trabajo de infraestructura, que se gaste bien el dinero, tener 53.000 millones de dólares en reservas y que hayan 7 millones de niños pobres en zonas urbanas es algo que es verdaderamente dramático. No tener carreteras, no tener trenes a la medida de la competitividad que exige un momento como el actual, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se debate el tren entre Tacna y Tumbes? Siempre se dijo que no necesitábamos ese tren porque teníamos el mar, y en el mar teníamos la marina mercante, que en cada buque mediano lleva 250 containers. Vino el señor Fujimori y dijo fuera la marina mercante, y esos 250 containers que iban en un solo barco se convirtieron en 250 camiones que generan una congestión terrible en la Panamericana. Entonces necesitamos un tren si queremos ser competitivos, o volver a discutir la marina, pero no se discute ese tema en el Congreso. Entonces, o en programas como este que tú generosamente estás invitando a tratar de esos grandes temas y que son necesarios para el debate nacional. Yo soy un ferviente fan de los ferrocarriles, pero también, son temas que no se discuten. Pero no se discuten, y yo estoy absolutamente convencido que a lo largo de la costa bien funcionaría ese tren, por la sencilla razón que la inversión sería mínima, no por el hecho de que ni siquiera hay que perforar túneles. Pero mira, ¿cómo es un poco el tema de la agenda política? No estamos hablando acá de ferrocarriles, infraestructura y todo, y yo te tengo que preguntar por Renan Espinosa. Bueno, el caso de Renan Espinosa es algo que nosotros lamentamos, que es algo que se trató. Él fue lo suficientemente honesto para tratar ese tema al interior de la comisión política. Nosotros le reclamamos el por qué no se había presentado. Él indicó y había manifestado que tenía una diferencia con la jueza. Nosotros esperamos que en el futuro cercano... Una diferencia con la jueza, no, o sea, no me parece una excusa para no... O sea, ¿quién es uno para decir esa jueza a priori? De acuerdo, pero yo no puedo ingresar en el terreno de decir lo que se indicó con absoluta claridad al interior de la comisión política. Ahora, nosotros esperamos... O sea, ustedes le dijeron algo que finalmente Renan Espinosa no cumplió. Nosotros esperamos de que él, en las próximas horas, junto con sus abogados, dé una explicación al país, porque es algo que no solamente le afecta a él como congresista, sino afecta a la imagen del colectivo político en general, ¿no? O sea, que está en situación de rebelde el señor Renan Espinosa al interior de Perú Posible. No podría decir una situación de rebelde, pero sí que nos preocupa por el simple hecho de que es un congresista identificado con nosotros, es fundador de Perú Posible, es una persona que en algún momento ha sido nuestro único alcalde en Lima Metropolitana y que por lo tanto merece de nosotros cierto respaldo político en medida de que lo legal sea plausible y comprobable. Si las cuestiones legales él no las sabe explicar, pues Perú Posible tomará una decisión. Además de una explicación, él debería levantarse de la inmunidad. ¿Ustedes esperan la explicación para luego decir Perú Posible qué posición toma definitiva? No, nosotros esperamos explicación tanto la de él como de sus abogados, porque tampoco debemos olvidar un hecho concreto, sin que esto signifique una defensa ultranza. Todos los alcaldes terminan con una serie de procesos penales, ¿no? Entonces ya ejercer la función pública es un poco difícil. Es eso lo que nos permite a nosotros otorgarle el beneficio de la duda y esperar de que él la manifieste en conjunto con sus abogados. Ok. Finalmente, el tema de la reforma del Estado. Has escrito mucho en tus columnas. Yo te quería preguntar si es que ves algún avance en ese tema de la reforma, tanto del Congreso como la voluntad política del Ejecutivo, o crees que va a ser como tú mencionaste, en piloto automático, como el gobierno anterior. Y en absoluto, yo no veo en absoluto ningún atisbo de mejora ni una gran reforma política. Y quisiera recordar lo que has mencionado al inicio de nuestra conversación sobre las popularidades. Las altas popularidades inmovilizan a los gobernantes, porque por querer mantenerlas no se quieren meter con nadie. Entonces, como tengo 60%, no me meto con X, con Y ni con Z para evitar caer en mi popularidad. El señor Castañeda Locio tenía 88% porque no se metía ni con las combis, ni con los taxis, ni con nadie, ¿no? Para que nadie diga el señor es mal. Entonces, en este caso específico, yo creo que se requiere, con iniciativa del Congreso de la República, una gran reforma política, porque nuestro sistema político no da para más. Se necesita empezar a debatir en época no electoral si necesitamos un retorno a la bicameralidad, si el periodo de los congresistas debe ser 5 años o 4, si la fecha de elecciones para congresistas debe ser distinta de las presidenciales. Es decir, hay una serie de temas que necesitan discutirse. Igualmente, en ciudades como Bogotá no tienen 45 distritos sino 4 sectores. Escuchaba al alcalde Zurek, necesitamos seguir teniendo 45 distritos con 45 alcaldes para que en una vereda del Lince se haga una cosa y en la vereda de San Isidro que está al frente se haga otra.
destruyendo toda la cuestión urbana. Sí, ninguna Entonces, metrópoli. es necesario hacer una gran reforma política que involucre lo que es la legislación municipal, la legislación territorial, el desarrollo urbano, la misma configuración de nuestra estructura política. Pero esos temas no existen. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que se acerque el proceso electoral para que digan, no, como ya estamos en pleno año electoral, ya no podemos hacer reformas y 5 años más perdidos. En estos momentos en Chile y en Colombia hay sendos debates sobre reformas políticas. ¿Por qué? Porque las estructuras políticas se tienen que adecuar a los tiempos de la gestión del conocimiento, de la sociedad de la información, de la distancia cero, de las tecnologías. Pero acá no. No, acá estamos pensando en viajar acá, viajar allá o discutir alrededor de los gestores o del fútbol. Pero me sigue pareciendo, señor Cheput, cuando lo escucho hablar, que no condice lo que yo veo de la bancada de Perú Posible, de algunos miembros del partido, con lo que usted me dice ahora. Me parecen dos discursos distintos. Lo que sucede es que tenemos pocas oportunidades de manifestar nuestra opinión públicamente, pero en Perú Posible hay gente muy valiosa como Lucho Taís, que todo lo que te estoy mencionando lo estamos plasmando, y vamos a hacer un trabajo intenso con nuestra bancada para que la bancada, como en un partido político ordenado, se convierta en la expresión política de lo que Perú Posible piensa debe ser una gestión en el Poder Legislativo. Dos cortitas. ¿Cree que amerita el retiro de la confianza hacia uno de estos ministros que usted ha mencionado por las cosas que han sucedido, o cree que todavía debe brindar explicaciones, esperar quizá el presidente? ¿Cómo ve ese tema? Hay algunos que deberían ser interpelados de inmediato por el ministro del Interior, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, y otros que deberían renunciar, como la señora Patricia Salas. Me parece que yo considero que debería renunciar por diversas cosas, no solamente por este incendio, ¿no? Estamos viendo el tema del incendio, los libros, las personas que regresaron. Públicamente manifesté mi apoyo a la señora Patricia Salas porque ella encarnó el proyecto educativo nacional. Lo presentó inclusive en el Acuerdo Nacional al iniciar su gestión, y hasta ahora nada. El tema de la capacitación es muy importante. No hay ni una posibilidad de ser un país desarrollado sin una fuerte inversión en educación. Y cuando vemos de que el entorno del gobierno anterior, no necesariamente muy ético, permanece, que no se hacen mayores reformas en el sector de educación, hay problemas inclusive hasta de índole logístico, pues creo de que ella puede ser una excelente persona, pero se requiere otro tipo de perfil mucho más dinámico para el sector de educación, que no podemos darnos el lujo de que pasen 5 años más con una gestión que no le dé suficiente importancia al tema de capacitación de los profesores. Sin el profesor, sin el maestro, como transmisor de conocimientos, como persona capacitada, no hay posibilidad de hacer una gran reforma educativa. Entonces veo que ese debate también es nulo, y no veo a la señora Patricia Salas con la capacidad de ejercer un gran liderazgo en ese sector. Perfecto. Con eso termino, Juan. Eres un liberal enterado de todo lo que pasa en el mundo. Yo quiero hacer una pregunta volviendo al tema inicial respecto al liderazgo en Perú Posible. ¿Qué partido político conoces en el mundo que tenga un líder que fue presidente, luego fue a una elección, la perdió y continúa como el líder y quiere volverse a presentar como presidente? Bueno, hay varios, ¿no? Podríamos hablar inclusive del partido, de los partidos socialistas, ¿no? Podríamos hablar del PRI, podríamos hablar de los ADECOS, Acción Democrática. O sea, el liderazgo de un partido no se manifiesta en la continuidad o no, sino en la forma como trasciende, cómo la persona puede generar un nivel de influencia al interior del partido. Me has hablado del PRI, Juan, vaya, que me has dado un ejemplo de... No, pero igual a ARAPRA se le catalogaba mucho como el PRI de América Latina. No, lo que sucede es que eso nos lleva... Lo mismo, que pasa es que yo digo, ¿por qué no hay renovación de cuadros y por qué la figura de un caudillo? Porque un líder puede ser un líder histórico hasta el día de su muerte, pero no va a ser él siempre la única figura que te puede hacer llegar al poder. Bueno, vemos cómo hay liderazgos tácitos, ¿no? Puede haber un presidente en el PPC, por decir, y tenemos a Lucho Bedoya como figura emblemática, igual era Fernando Belaúnde. Eso sería ideal. ¿Por qué no hay eso en Perú Posible y por qué no hay eso en el problema de nuestro país en general, bueno, vemos el liderazgo que tiene Alan García por encima de los secretarios generales. Sí, claro. El problema del Perú es el caudillismo. El problema del Perú es el caudillismo. ¿Tú crees que en Perú Posible no hay caudillismo? ¿Que hay liderazgo? No, sí. Y hablo del Perú en general, lo cual como subconjunto involucra a Perú Posible. Lo que yo creo es que tenemos que ir a un sistema político maduro en el cual las dirigencias partidarias entiendan de que el caudillismo es una de las taras que tenemos, ¿no? Hablamos de humanismo, de fujimorismo, de toledismo, de